Ahora queremos simplificar radicales donde el radical, y el número debajo del radical no es un cuadrado perfecto y contiene variables. Entonces, para simplificar este cuadrado de 96x a la novena y a la cuarta, necesitamos comenzar identificando todos los factores cuadrados perfectos de esta expresión. Entonces, comenzaremos escribiendo la factorización prima de 96. 96 es igual a 2 por 48, 2 es primo. 48 es igual a 6 por 8. 6 es igual a 2 por 3, ambos primos. 8 es igual a 2 por 4, 2 es primo. Y 4 es igual a 2 por 2 primos. Ahora, iremos y reescribiremos esta raíz cuadrada. Entonces, vamos a escribir 96 como 1, 2, 3, 4, 5 factores de 2 y un factor de 3. Y luego, debido a que estamos buscando grupos de dos factores iguales, escribiremos x al noveno como x a la segunda veces x a la segunda veces x a la segunda, eso sería x a la sexta veces x a la 2, eso sería x a la octava veces un factor más de x para x a la novena. Y luego, para y hasta el 4 tendríamos dos factores de y al cuadrado. Y ahora, rodearemos los factores iguales en grupos de 2 que representarán nuestro factor cuadrado perfecto. Entonces, aquí hay un factor cuadrado perfecto, aquí hay un factor cuadrado perfecto. X al cuadrado es un factor cuadrado perfecto y también lo es al cuadrado. Entonces, las cosas que están encerradas en un círculo se simplificarán, lo que no esté encerrado en un círculo no se simplificará. Y, para simplificar esto, solo tomaremos un factor de cada grupo. Observe cómo tendremos un factor de 2 aquí y aquí. Tendremos 1, 2, 3, 4 factores de y 2 factores de y. Y, todavía tenemos la raíz cuadrada de 2 veces 3 veces x que es 6x. Entonces, esto se simplifica a 4x a la 4ta, y a la segunda, raíz cuadrada 6x. Ahora, queremos simplificar menos 2 veces la raíz cúbica de 54x a la 4ta. Debido a que esta es una raíz cúbica, ahora estamos buscando factores de cubo perfectos. Entonces, comenzaremos escribiendo la factorización prima de 54, que sería 9 veces 6. 9 es igual a 3 por 3 primos. Y 6 es igual a 2 por 3, ambos primos. Así que ahora, volveré a escribir esto como menos 2 veces la raíz cúbica. Y luego para 54 vamos a escribir 3 factores de 3 y un factor de 2. Y luego, de x a la 4ta. Porque estamos buscando grupos de 3, escribiremos x a la tercera vez x. Y ahora, rodearemos grupos de 3 que representan nuestros factores de cubo perfectos aquí y aquí. Entonces, todavía tenemos este menos 2 aquí, y luego tenemos la raíz cúbica de 3 al 3, que es 3. La raíz cúbica de x a la tercera que es x, y luego nos queda la raíz cúbica de 2 veces x o 2x. Entonces, esto nos deja con 6x raíz cúbica 2x. Entonces, si bien encontrar el método de factorización prima puede llevar un poco de tiempo, es muy útil para simplificar los radicales. Espero que hayas encontrado esto útil. _80F6CD21204E